Hola. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Vilela y soy jefa del área de educación inclusiva de Fundación Descubre. Tengo el pelo castaño, largo, ojos café y hoy estoy usando una blusa de color café con fucsia. Antes de comenzar nuestro encuentro, les comentamos que contamos con un intérprete en lengua de señas chilena. Saludamos a Sebastián Peña, que es nuestro intérprete en lengua de señas. Para los que necesiten de esta interpretación, les sugerimos anclar a Sebastián. Posicionándose sobre él, en los 3 puntitos que están hacia arriba, deben seleccionar el anclaje. También podemos contar con subtítulos en español, que esto está dentro de la opción que tiene Teams, el cual se activa con los 3 puntos de arriba en la pantalla en la parte superior derecha. Pintas configuración, luego accesibilidad y pintas el subtítulo en español. Nuestra intención es hacer todos nuestros encuentros inclusivos y cada vez más accesibles. También les comento que el chat está habilitado para que puedan dejar todas las preguntas, las cuales van a ser respondidas al finalizar el webinar. También les recordamos que nuestro encuentro será grabado y va a estar anclado a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver cuando estimen conveniente. Bueno, nuevamente les agradezco a todos por estar acá y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de encuentro de hoy, Navegando por la Ley de Autismo, para fomentar la salud mental y emocional en la comunidad educativa. Durante nuestra sesión exploraremos la salud mental y emocional y, por supuesto, la ley de autismo. Revisaremos cómo aplicarla adecuadamente y cómo, siendo aplicada esta, efectivamente podemos desempeñar un papel crucial en la creación de entornos inclusivos y comprensivos que beneficien a toda la comunidad educativa, específicamente a los que hoy día más nos importa, que son los profesores, porque es ellos quienes trabajan día a día con niños autistas. Contaremos con expertos quienes nos entregarán las claves y oportunidades en esta materia y cómo llevarla de manera efectiva a esos espacios educativos. Para luego, como les dije, vamos a responder las preguntas. Para iniciar este encuentro, le quiero dar las gracias a SMU, empresa que auspicia esta actividad, y gracias al aporte de empresas privadas, es como fundación puede avanzar en la realización de estas actividades, que permitan la inclusión integral de las personas con discapacidad. Por eso, en esta oportunidad, quiero invitar a Álvaro Lara, gerente de Relaciones Laborales de SMU, para que nos entregue su saludo. Álvaro, ¿estás por ahí? Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos, Ok, Álvaro. Bienvenido. muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, como Andrea señalaba, mi nombre es Álvaro Lara, soy gerente de Relaciones Laborales de SMU. SMU es la matriz de los supermercados Unimar, Mayorista 10, Super 10 y Albi. Y para las personas que hoy me acompañan, puedo comentarles que tengo el pelo negro, tez morena, uso en este minuto una chaqueta de color azul y una camisa celeste. Eh, En primer lugar, también quiero agradecerle la participación el día de hoy en esta actividad, que para nosotros como CMU estamos felices de apoyar iniciativas como esta en pro de la inclusión integral de las personas con discapacidad cognitiva. Este webinar está 100% destinado a las comunidades educativas, específicamente para apoyar el gran trabajo que realizan los profesores para abordar las necesidades de niños y niñas autistas. Como parte de nuestra responsabilidad social como empresa SMU, estamos enfocados en apoyar causas significativas que promuevan la inclusión en todos los ámbitos del desarrollo humano de las personas con discapacidad y en este caso con discapacidad cognitiva. Así que bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por estar hoy día en este webinar. Muchas gracias, Álvaro. Te pasaste. Muchas gracias por siempre contribuir al aporte de SMU en toda la realización que nosotros hacemos como fundación. Bueno, siguiendo, también les quiero aprovechar de contar que, como han visto en las gráficas de este webinar, junto con SMU, uno de nuestros patrocinadores también es Zero Project,
Una iniciativa centrada en la identificación y difusión de buenas prácticas que promueven la inclusión de las personas con discapacidad y eliminan las barreras del entorno. Entonces, les quiero dar una noticia para que todos se puedan conectar, apoyarnos, porque este 7 de mayo del 2024, Ciro Project estará organizando una conferencia para toda América Latina que tendrá lugar y sede en Santiago de Chile. Y además será transmitido vía streaming a todos los rincones del mundo. Así que es una conferencia que va a estar centrada en educación inclusiva y esperamos poder profundizar aún más estas conversaciones que son tan relevantes y necesarias para incorporar nuevas prácticas y herramientas a la sala de clases. Así que desde ya los dejo a todos invitados para que estén atentos a nuestras redes sociales de Fundación Descúbreme y puedan participar en esta gran conferencia que trae expositores tanto nacionales como internacionales. Bueno, y a lo que vinimos, para entrar en materia, invitamos a nuestra primera expositora, que es la doctora Cecilia Brainbauer, psiquiatra infanto-juvenil con magíster en salud pública de la Universidad de George Washington, especialista en salud mental global y autismo, y actualmente directora de comunidades inclusivas. En esta oportunidad, Cecilia estará acompañada de Andrea Arenas, asesora de comunidades inclusivas en estrategias para facilitar la colaboración entre la escuela y los hogares. Hoy nos hablarán sobre la ley de autismo y cómo, y si es efectivamente, cómo podremos ir más allá de las buenas intenciones. Es una pregunta que va a responder Cecilia a lo largo de este webinar. Así que adelante, Cecilia y Andrea, bienvenidas. El micrófono es de ustedes para que nos puedan responder esta gran consulta que todas y todas tenemos. Cecilia, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Muchas gracias. Si tú pudieras subir la presentación y darme acceso para yo controlarla, no veo todavía el botón para ello. Sí, vamos con ello. Por mientras saludo a la audiencia, soy mujer de pelo corto, uso lentes, una chaqueta naranja, mi color favorito, uno de mis colores favoritos, y blusa blanca. Y estoy esperando que me compartan mi presentación y para poder empezar. Voy con eso, Cecilia. Dame un segundo. Quizás me tienen que subir a presentadora. Ok, creo que ya Cecilia, tengo el control. Sí, sí, tienes el control. perfecto. Lo otro, ¿puedes habilitar tu cámara? La tengo habilitada. ¿No me ves? No. Eso no sé por qué ocurre. La tengo habilitada. ¿Me ves ahí? No, Cecilia, no te vemos, lamentablemente. Eh, Pero estás en primer plano, ahí te debes estar. yo me veo. Ahí sí. No sé. Ok. Ah, no. ¿Sí? No. Bueno, me pueden imaginar. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación, exacto. Qué pena, porque le pongo énfasis, muevo las manos para quienes me imaginen. No sé cómo solucionarlo. ¿Me ven ahí? No. No, Cecilia, pero podemos seguir y ahí lo vamos a intentar solucionar. Ok, bueno. em, Primero quiero agradecer a la Fundación Descúbreme por esta oportunidad de hablar de la ley de autismo.
El título de nuestra presentación, y digo nuestra presentación porque preparé esta presentación con mi equipo de comunidades inclusivas, docentes, que es un grupo muy diverso, incluye profesionales de distintas especialidades, disciplinas, profesiones, algunas de ellas son personas autistas, y una de ellas, Ruth López, terapeuta ocupacional, cuando hablábamos de esta ley, se preguntó, ¿podremos ir más allá de las buenas intenciones? En el sitio web del Ministerio de Educación en Chile describen que esta ley marco promueve que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de niños y niñas y jóvenes y adultos autistas a lo largo de sus trayectorias educativas, tanto en establecimientos públicos como privados. Ahora, para poder ir más allá de las buenas intenciones, se necesitan al menos 3 condiciones, y voy a elaborar en cada una de estas. Primero, promover, proteger y cuidar la salud mental de las profesoras y profesores. Segundo, crear ambientes validantes que aseguren la participación, permanencia y progreso de niños, niñas y jóvenes autistas. Y tercero, capacitación permanente, y voy a sugerir modalidades de supervisión y práctica reflexiva y explicar por qué. Primero, ¿por qué promover, proteger y cuidar la salud mental de las profesoras y profesores es esencial para poder ir más allá de las buenas intenciones? Lamentablemente sabemos que la salud mental del profesorado no es de los mejores. En general, la salud mental está por bajo la población general. Cifras recientes post pandemia en una larga encuesta en Estados Unidos encontró que el 44% de los profesores, desde kindergarten hasta cuarto medio, lo que es en Chile, experimentan burnout o agotamiento laboral. Y en Chile, estudios post pandemia han encontrado cifras similares y sabemos que esto viene desde antes de la pandemia también. ¿Qué es el burnout o agotamiento emocional? Es una respuesta al estrés laboral, muchas veces crónico, que se caracteriza por cansancio emocional. Lo describen también, y está el enlace de un artículo publicado hace poco, el 2021, en español, como una despersonalización o tratamiento cínico y actitud negativa hacia los clientes. En el caso de los profesores y profesoras, serían los estudiantes, o como un distanciamiento afectivo de sus estudiantes y una baja realización personal. Ahora, lo que, lo que queremos lograr para poder ir más allá de las buenas intenciones y poder implementar la ley de autismo en lo que se propone, necesitamos que los profesores tengan una buena salud mental. ¿Y qué se entiende por salud mental? La Organización Mundial de la Salud dice que es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Y sabemos que lamentablemente hay un porcentaje muy importante de profesoras y profesores que tienen distintos diagnósticos, por ejemplo, depresión y ansiedad es bastante alto. Pero salud mental es un estado de bienestar emocional, en donde las profesoras y profesores pueden conocer y desarrollar sus competencias, sus habilidades. Las profesoras escogen ser profesoras porque es una vocación, ¿no? Cuando estudian y realmente quieren desarrollar todas esas competencias para llegar a ser muy buenas profesoras. Poder enfrentar situaciones de estrés que van a enfrentar cotidianamente en los contextos escolares. Poder aprender, ¿no? Desarrollo profesional y trabajar, hacer bien su trabajo como profesoras y tener un sentido de pertenencia y contribuir a su comunidad, en este caso, su comunidad en los contextos escolares. Eso es lo que aspiramos como la salud mental de las profesoras y los profesores. Porque para poder pasar a la segunda condición necesaria para que la ley de autismo vaya más allá de buenas intenciones, necesitamos es que los profesores estén con ese nivel de salud mental que sea saludable
para que puedan crear ambientes validantes que aseguren la participación, permanencia y progreso de niños, niños y jóvenes, como dice el sitio web del Ministerio de Educación. Y quiero partir aquí por este concepto de neurodiversidad. Ven aquí la caricatura de Mafalda y sus amistades. ¿Y por qué quiero partir hablando de este segundo elemento de ambientes validantes? Porque en el Ministerio de Educación también hay afiches muy bonitos hablando de la ley de autismo, ¿no? Que suenan como muy buenas intenciones y mencionan neurodiversidad, el enfoque, el paradigma de la neurodiversidad. Pero hay mucha confusión hoy en día en Chile. ¿Qué significa esto? Entonces quería primero aclararlo. Neurodiversidad básicamente no es nada más que la diversidad de mentes, ¿no? La población es neurodiversa. Un niño o una niña no es neurodiverso, es un grupo de personas hay diversidad neurológica en ese grupo de personas. En este caso, en la caricatura de Mafalda, todo ese grupo, ahí ustedes ven una gran neurodiversidad, ¿no? Hay mucha diferencia en todos esos miembros de Mafalda. Pero lo más importante del concepto de neurodiversidad es que no hay mentes más importantes que otras o mentes superiores a otras. Eso es lo más importante del concepto de neurodiversidad. ¿Por qué digo eso? Porque en esta segunda condición necesaria para poder ir más allá de las buenas intenciones, tenemos que ver cómo abordar el capacitismo que existe en las escuelas. A nivel global, pero en Chile se da muy fuerte también. ¿Qué es el capacitismo? Es la discriminación hacia personas con discapacidad, donde se entiende discapacidad como un problema en la persona, no en el ambiente, curiosamente, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque ahí en esa caricatura ustedes no ven a nadie en sillas de ruedas, a ninguno de los amigos, Mafalda, nadie está en silla de ruedas. Habitualmente se asocia discapacidad con una discapacidad motora, ¿no? O, por ejemplo, una persona ciega que estuviera usando, no sé, bastón, lente, ¿no? Algún signo visible, aparente de la discapacidad. Pero hay muchas discapacidades no aparentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos no saber si alguno de ese grupo, por ejemplo, es sordo, ¿no? No lo vamos a saber. O si alguno en este grupo es autista y en qué parte del espectro autista está, cuáles son sus necesidades de apoyo, ¿no? O si tiene algún otro tipo de neurodivergencia. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto del capacitismo? Porque lamentablemente hay mucha discriminación. Estudiantes que básicamente, aparentemente tendrían una discapacidad, ¿no? Van a ser vistos como que son menos, como que son pobrecitos, ¿no? Estudiantes, básicamente, por ejemplo, más inteligentes o menos inteligentes, empiezan a haber eh, eh, divisiones ahí. Y, por ejemplo, Mafalda es conocida como una niña muy inteligente, que hace preguntas muy difíciles a sus papás y a sus profesoras. En cambio, Manolito lo describen en la caricatura como el niño que aprende en la calle, como que aprende en el almacén, que es muy habilidoso para llevar las cuentas, para las matemáticas, para dar el vuelto, pero a la escuela va en realidad a sentarse en la silla, pero no aprende nada en la escuela, ¿no? Entonces ya empiezan estas caracterizaciones, ¿no? Y después cuando se habla de estudiantes con trastornos, ¿no? Yo pedí aquí que se hablara de la ley de autismo y no de la ley de trastorno del espectro autista, ¿no? Porque los niños escuchan estas palabras, ¿no? Entonces, los niños, los estudiantes con trastorno, la sociedad tiende a pensar de que podrían ser menos si no se esfuerzan suficiente o van a ser raros ni si no cambian. Entonces, en la sociedad, este capacitismo se va impregnando y se va viendo en las escuelas. Entonces, para poder ir más allá de las buenas intenciones, hay que crear ambientes validantes que no discriminen a estudiantes autistas o a cualquier tipo de estudiante neurodivergente. ¿Qué es la neurodivergencia? Son los estudiantes que divergen de la mayoría de los estudiantes que son conocidos como los más típicos, ¿no? Tienen una neurología y se comportan, hablan, socializan como la mayoría. Pero los que se salen
de esa mayoría, los que están en los márgenes, y esto es una distribución de la curva de la de población, ¿no? Y en los instrumentos estandarizados se mide, por ejemplo, la discapacidad intelectual se mide como que está 2 desviaciones estándares bajo el promedio de la población, ¿no? Pero lamentablemente ahí, ¿no? Y ahí estoy dando un ejemplo de una discapacidad no aparente, a menos que sea un niño con síndrome de Down, que todo el mundo va a asumir que tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces empiezan todos la narrativa de los déficits. Y no solamente las narrativas de los déficits, los juicios, las bromas y el estigma que se va pegando, ¿no? Y los niños en el espectro autista, los estudiantes, eh, tienen desafíos importantes, es todo un espectro. Algunos niños efectivamente no hablan, no usan lenguaje oral, se comunican de otras formas. Hay algunos que hablan poco, ¿no? Hay algunos que les cuesta mucho escribir con el lápiz y papel y necesitan apoyos como usar el computador en el colegio, ¿no? Al mismo tiempo pueden leer mucho mejor que otros niños, o hay niños autistas que hablan 2 idiomas, ¿no? Y usan palabras muy sofisticadas, ¿no? Pero a ellos también se los enjuicia, también se hacen bromas y también se los empiezan a marginalizar porque son distintos. Y los padres, ¿no? Muchas madres con las que converso me dicen, no hay nada que los niños y los estudiantes, niños y adolescentes autistas tengan más temor en los contextos escolares que el día viernes, porque el día viernes todo el resto tiene panoramas y ellos nadie los invita. Y eso empieza a pasar muy fuerte a partir de tercero, cuarto básico hacia arriba. Entonces, neurodiversidad es toda la población y es cómo las profesoras crean ambientes validantes para toda la población de sus estudiantes, incluidos los niños neurotípicos y los neurodivergentes, donde van a estar los estudiantes autistas. Y cómo en esos ambientes validantes básicamente se van creando formas de comunicarse que evitan esos juicios, esas bromas y esos estigmas. Y eso es importante porque si no hay ambientes validantes, los estudiantes autistas no van a poder aprender porque van a estar con un nivel de ansiedad en las escuelas porque básicamente crecen siendo avergonzados de quiénes son por esas narrativas. Y si no pueden aprender, ¿no? No van a tener acceso a la educación superior y a poder tener un buen empleo. Las tasas promedio de empleo de autismo en el Reino Unido al año 2021 es menor de 30% para personas autistas y no tendría por qué ser menos de la mitad de lo que probablemente son las tasas de empleo en el Reino Unido, ¿no? Y en Chile, con la ley laboral para personas en situación de discapacidad, no llegamos ni al 1%. Entonces, aquí en la ley de autismo está el futuro, no solamente los niños autistas, de todos los niños neurodivergentes que tengan acceso a buena educación, y para eso tienen que tener profesores con buena salud mental, con ambientes validantes, para que puedan aprender y para que puedan tener acceso a la educación superior y a poder tener trabajo. Bueno, la tercera condición, en nuestra opinión, esencial para que la ley de autismo sea más que buenas intenciones, es que la capacitación sea permanente. Sí, la ley de autismo va a traer y ya está trayendo muchos incentivos a hacer capacitación en autismo. Han salido muchísimos cursos diplomados para autismo, pero son todos fragmentados, son todos con distintos modelos, ¿no? La especialización en esto y lo otro, y no hay una mirada de bosque y un foco específico. Y lo más preocupante es que muchas de estas capacitaciones son, por ejemplo, charlas, y los contextos escolares suelen tener muy poco tiempo para que los profesores se capaciten, suelen tener tiempos en el calendario a fines de año, a principio de año, en las vacaciones de invierno, son fragmentadas. Y digo enseguida, las capacitaciones en los contextos escolares que son fragmentadas no tienen ningún impacto. Si uno comparara con un grupo control, probablemente no tienen impacto realmente. Y aquí quiero pasar a hacer algunas otras afirmaciones que lamentablemente es lo que he visto en los bastantes años de acompañar a muchas familias, muchos niños creciendo que ya son adultos. Las profesoras y profesores de aulas escolares no están preparadas para apoyar
efectivamente a estudiantes autistas para que puedan participar, permanecer, pertenecer, aprender, progresar en sus trayectorias educativas. Verán que ahí agregué 2 palabras más que los que dice la página web del Ministerio de Educación: pertenecer y aprender, no solo permanecer, porque la ley de autismo efectivamente garantiza el acceso, y por eso ni siquiera mencioné el acceso, ¿no? Pero hoy en día las profesoras y profesores que no tienen buena salud mental, que están con burnout, tener estudiantes autistas, y perdónenme la franqueza, va a ser un cacho para ellas, va a ser un problema. Y lo vemos siempre, las profesoras de las salas de clases no están preparadas. Entonces las apoyan con sistemas o equipos que hay educadoras diferenciales, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, que van a apoyar algunas horas, pero eso no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente para que realmente los niños autistas puedan sentirse que pertenecen y que pueden aprender. Los estudiantes autistas y todos los estudiantes necesitan mucho más que apoyos que sean solamente tipo educativos, mucho más que, por ejemplo, los profesores tomen una formación en hacer una clase DUA o usar el modelo TEACH. No, es mucho más. Necesitan apoyos que faciliten la comunicación de ambos, de que los profesores aprendan a comunicarse con sus estudiantes autistas. Se le pide a los estudiantes autistas que aprendan a comunicarse con sus padres y con los profesores, pero nunca se ha puesto el foco en cómo los profesores aprenden a comunicarse, por ejemplo, con un niño autista que no tiene lenguaje oral y que se comunica de otra manera. O, por ejemplo, con niños autistas que pueden hablar 2 o 3 idiomas, pero cuando están en una situación estresante, no les salen las palabras y lo único que logran hacer es, por ejemplo, salir de la clase y no querer volver a entrar a la sala de clases, ¿no? Porque la situación es estresante y el nivel de ansiedad que tienen los niños autistas en los contextos escolares es altísimo, es 3 veces más alta que la población general, al menos. Entonces, necesitan los estudiantes autistas apoyos que faciliten esta comunicación, especialmente, como decía, en situaciones estresantes, cotidianas, ¿no? Que son estresantes para ambos, para los profesores y para los estudiantes, ¿no? Y eso requiere ambientes validantes y un concepto más que les quiero introducir, que es presumir competencias. ¿Qué es presumir competencia? Que no es lo mismo que presumir conocimiento. Mafalda sabe mucho, pero siempre quiere aprender más, ¿no? Presumir competencia es tener la convicción de que una persona, independiente de su edad, diagnóstico o discapacidad, puede entender, pensar, decidir por sí mismo, puede y quiere aprender, trabajar y pertenecer a su comunidad contribuyendo a ella. Tener la convicción de que, por ejemplo, Manolito, si fuera autista y no hablara, sí quiere aprender más que las matemáticas, sí quiere aprender más que estar relegado al almacén dando el vuelto. Y para eso hay que apoyar a las profesoras y profesores a desarrollar habilidades de comunicación con estudiantes autistas. La comunicación con estudiantes autistas es diferente, no deficitaria. Y aquí entra otro concepto esencial que quería traerles, que el lenguaje no es lo mismo que comunicación. Lenguaje, desde las neurociencias modernas, lo definen como, como la capacidad de tener representaciones simbólicas del mundo y de nosotros mismos. Y lo que hemos visto es que incluso los niños autistas no hablantes, que la gente presume que no tienen lenguaje y dicen mínimamente verbales, sí tienen lenguaje interno cuando han logrado comunicarse de otras formas, por ejemplo, usando un tablet con un sistema de comunicación aumentativa alternativa, con o sin un aparato generador de voz, pero que pueden hacer una frase con 3 o más símbolos, o después aprenden a escribir y pueden comunicarse escribiendo, tipeando en un tablet o en un computador. Entonces, sí, los niños autistas sí tienen lenguaje interno en todo el espectro que estén, ¿no? Y las profesoras también tienen su propio lenguaje interno, están pensando cosas sobre esos niños, y los niños están pensando cosas sobre las profesoras. Entonces, ¿cómo se crea significado compartido?
cómo las profesoras aprenden a sincronizar la comunicación con niños que se comunican de forma diferente, no deficitaria, diferente. Eso requiere nuevamente ambientes validantes, presumir competencia y darse tiempo. Y en los contextos escolares, lamentablemente, una de las cosas que hemos visto es que no hay tiempo. Las profesoras andan corriendo de una clase a otra, no tienen tiempo, no es su culpa, ¿no? Pero hay que crear tiempo en los contextos escolares. Y por eso ya voy terminando. La capacitación tiene que ser permanente a lo largo del año escolar y tiene que ser, en mi opinión, no vespertino. Las profesoras están agotadas porque trabajan los contextos escolares y después salen de clases y se van a hacer clases particulares para aumentar su sueldo y después llegan a la casa agotadas a cuidar a sus propios hijos, ¿no? Y además les piden que estudien, y muchas lo hacen porque tienen muy buenas intenciones, en horarios vespertinos, ¿no? No, las capacitaciones tienen que ser a lo largo del año en los contextos escolares y tienen que ser a través de grupos de supervisión y práctica reflexiva, ¿no? Ahí puse abajo el enlace de dónde viene esta modalidad de supervisión y práctica reflexiva. Hay muchos años de evidencia de por qué es importante hacerlo así y consiste en 3 pilares. Uno, que sean regulares, que básicamente haya un acuerdo a lo largo del año de juntarse, idealmente todas las semanas, pero eso probablemente es casi imposible, pero cada 15 días. Cada 15 días, porque cada 15 días se les va a acumular el estrés a las profesoras, ¿no? Que no están preparadas y tienen que recibir niños autistas en las salas de clases, ¿no? Entonces se juntan cada 15 días, eso ya va a ser un apoyo de salud mental, porque se van a juntar y van a tener un grupo con quien conversar, ¿no? En ese grupo tiene que haber gente que las acompaña a pensar, a colaborar, a cómo revisar qué es lo que vivieron en esas 2 semanas. Idealmente, esas personas no pueden ser sus jefas, no pueden ser sus supervisoras internas en el contexto escolar, alguien que la va a evaluar o la psicóloga del colegio. Tienen que ser personas que tengan mucha experiencia en todo el espectro del autismo, ¿no? Expertos en autismo que colaboran con el colegio y colaboran con estas capacitaciones internas dentro de los colegios, ¿no? Pero que no evalúan a las profesoras, las acompañan a lo largo del año, ¿no? En revisar, ¿no? Y en reflexionar. ¿Cómo estuvieron estas 2 semanas, ¿no? ¿Qué hicieron? Obsérvense a sí mismas, ¿no? Recuerden cómo fue la situación estresante, ¿no? No solamente observen y describan al niño, recuerden y obsérvense a sí mismas. ¿Qué les resultó? ¿Qué les fue difícil? ¿Cómo lo podrían hacer mejor? Les doy estas sugerencias, vayan, pruébenlas, veámonos 2 semanas, juntémonos nuevamente, veamos cómo vamos haciendo cada vez las cosas mejores. Y eso va a crear círculos virtuosos, múltiples conversaciones, ¿no? Y que van a ir promoviendo, protegiendo y cuidando la salud mental de todos, ¿no? Van a ir creando, ¿no? Las condiciones para crear ambientes validantes, porque si las profesoras van sintiéndose acompañadas, van a ir creando ambientes validantes, van a ir pudiendo reconocer, ¿no? Ambientes y narrativas invalidantes. Van a aprender a presumir competencia, porque se los van a ir mostrando. Mira, aquí presumiste competencia, aquí no, en realidad presumiste incompetencia, ¿no? Van a tener que irse dando tiempo de cómo sincronizar la comunicación y solo cuando eso haya ocurrido van a poder realmente fomentar la participación de los estudiantes autistas, su pertenencia y realmente su aprendizaje. Bueno, con eso cierro. La ley de autismo, no nos quedemos en las buenas intenciones. Los estudiantes autistas no pueden esperar y sus madres y padres llevan mucho tiempo ya esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Hoy quedé maravillada con esta capacitación porque nos dio como la receta. Yo creo que para todos los colegios, invitarlos a lo que habla sobre Cecilia, sobre este círculo virtuoso, ¿no? Generalmente es verdad, o sea, los colegios están muy cansados, tienen muy poco tiempo para la capacitación, pero si es una capacitación de alguien externo y después se van y no tienen este acompañamiento, eso verdaderamente no sirve para nada. Así que muchas gracias, Cecilia, por todos tus consejos para que podamos, en definitiva, abordar a estos niños con autismo y que podamos también
potenciar esto a lo largo de toda la comunidad educativa. Yo creo que si partimos desde los profesores y todo, se empapan de todo esto para que todos podamos tener una comunidad que acoge y que ellos son también parte. Bueno, recuerden que el chat está habilitado para que ustedes puedan ir dejando las preguntas, tanto para Cecilia, también la acompaña Andrea, la va a acompañar al momento al finalizar, para que puedan dejar escritas sus preguntas, tanto si se las van a hacer a Cecilia o a los otros expositores que vienen, para poder contestarlas al finalizar de toda la participación de nuestros expositores. Para continuar, les quiero presentar en esta oportunidad a Claudia Hellwig. Ella es especialista en educación inclusiva, es psicóloga con más de 10 años de experiencia en intervención clínica e inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva, quien nos hablará sobre la inclusión de los estudiantes autistas, tanto dentro de la sala de clases como cuando van a lo largo del tiempo y van creciendo. Así que los dejo con Claudia Hellwig para que se pueda presentar y adelante, Claudia, para que podamos escuchar tu presentación. Muchas gracias, Andrea. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Sí. Tú Súper, compartes tu presentación, Claudia, así que Sí, con eso no tendremos problema. bueno. Saludarlos a todos y todas, ¿cierto? Ahí, como bien me presentaba Andrea, mi nombre es Claudia Hellwig Pereira, soy de profesión psicóloga, ya soy mujer, tengo el cabello crespo, claro, hoy visto con una blusa de color naranjo con flores. Y a continuación voy a proceder a compartir la presentación que traigo preparada para ustedes, para seguir hablando sobre la ley de autismo y la inclusión, ¿cierto?, de los estudiantes en los contextos escolares. La ley de autismo se sostiene, ¿cierto?, o tiene su marco en lo que propone la UNESCO como definición de educación inclusiva, ya que dice que es el proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del aumento de la participación en el aprendizaje, en las culturas y las comunidades, la reducción de la exclusión dentro de y desde la educación, ¿ya? Y ahí colgándome un poco de lo que decía Cecilia anteriormente, entender, ¿cierto? Para esto es clave entender que la comunidad educativa, ¿cierto? En general, está compuesto por la diversidad, ¿ya? La diversidad es parte de la naturaleza humana y que dentro de esta diversidad nos vamos a encontrar con los estudiantes que tienen neurodivergencia. Entre las neurodivergencias que vamos a encontrar están, ¿cierto?, las personas con autismo, ¿ya? También vamos a encontrar estudiantes con déficit atencional, ¿cierto? Dislexia, entre otros, y a ¿cierto? A estos diagnósticos se les va a conocer como neurodivergencias. Ya hay un poco también poniendo énfasis, ¿cierto?, a lo que transmitía Cecilia, porque estamos en un proceso como comunidad de transformación, ¿ya? Creo que varios diríamos hoy que estamos todavía en este proceso de integración más que de inclusión, ¿cierto? Y para llegar a lo que es la inclusión, aquí hablamos de la inclusión escolar, ¿cierto? Para llegar a lo que es la inclusión escolar, primero vamos a tener que ir transformando nuestro lenguaje, que es la forma en cómo, ¿cierto?, vamos sociabilizando. Por lo tanto, no da lo mismo en las palabras que vamos a utilizar, los términos a utilizar para referirnos, ¿cierto?, a las personas con autismo, ¿ya? Y ahí está Claudia, lo primero, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero para que todos podamos ver y entender bien tu presentación, si la puedes volver a compartir porque no están corriendo las slides. Ok, voy a volver a compartir. Ahí me dicen si está. El título dice Ahí sí, autismo, aparece ya. perfecto. Ya, Muchas muchas gracias. gracias. Ahí me van diciendo si funciona después el pasar avanzar la presentación. Ya, entonces estábamos hablando, ¿cierto?, de que para ir transformándonos como sociedad a lo que es la inclusión,
vamos a tener que partir desde lo básico, que es ir cambiando el lenguaje, y aquí, cierto, traigo esta presentación donde dice, en el fondo, cómo es que nosotros podemos entender desde fuera el autismo y cómo es realmente, ¿cierto? Y para eso están ahí unos colores que a medida, ¿cierto?, que va avanzando, hablábamos, ¿cierto?, a propósito del manual diagnóstico, de poco autista o muy autista, ya centrado aquí en lo que es el capacitismo que hablaba también la doctora Cecilia. ¿Ya? Entonces, la invitación ahora es entender que, ¿cierto?, el autismo no es lineal, ¿cierto? No hay una sola forma de vivirlo, ¿cierto? Hay tantas personas, hay tantas formas de vivir el autismo como personas que están dentro del diagnóstico, ¿cierto? Y la forma de mirar la invitación es a mirarlo de manera más bien circular, entendiendo, ¿cierto?, cómo se van dando, cómo se van presentando estos indicadores clínicos que tienen que ver con las habilidades sociales, los intereses especiales, ¿cierto?, la sensorialidad, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? E ir eliminando términos como autismo de alto o bajo funcionamiento, porque esto no hace más que seguir, ¿cierto?, patologizando este diagnóstico, y entender también que dentro de esta forma de vivir, de esta neurodivergencia, también hay talentos, y que estos talentos y esta forma de ver el mundo distinto nos va a servir como sociedad, ¿ya? Entonces ahí invitarlos como a este cambio de mirada. Voy a avanzar, ahí me cuentan si se ve, Andrea, el avance que haga con la PPT. Ahí avancé. Sí, se ve. En el DSM-5 revisado ya no se habla, ¿cierto?, de autismo de grados de autismo, perdón, sino más bien de niveles de apoyos necesarios, ¿cierto?, para trabajar en la intervención. ¿Ya? Entonces tenemos hoy 3 niveles de apoyo, siendo el nivel 3 el que requiere apoyo notable, el nivel 2 requiere también, ¿cierto?, hay dificultades en el lenguaje, requiere apoyo para adaptarse también a los cambios, y el nivel 1 ya vamos a encontrar personas que a nivel comunicativo son capaces de iniciar una conversación, pero este inicio puede ser un tanto particular para lo esperado socialmente o desde lo neurotípico, ¿cierto? Y también vamos a encontrar cierto grado de inflexibilidad para adaptarse a los cambios de rutina, existiendo sí mayor capacidad de control y regulación. Entender que estas características, ¿cierto?, que son parte del diagnóstico, acompañan a las personas a lo largo de su ciclo vital, ¿ya? Aquí estamos apuntando este trabajo a las comunidades educativas, ¿cierto?, a niños, niñas, jóvenes con autismo, pero hay que pensar que estos niños crecen, ¿cierto?, y en algún momento también van y tienen derecho al mundo laboral, y para eso la base escolar va a ser fundamental, ¿ya?, para ir aminorando brechas, ¿cierto?, y para entregar oportunidades de inclusión real y permanente, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta de nuevo, ¿cierto?, es que esta condición acompaña a la persona durante su ciclo vital. Para pensar en las intervenciones y crear, ¿cierto?, metodologías de apoyo, lo primero que tenemos que entender es cómo se va configurando este diagnóstico, entender que cada persona nuevamente es única, ¿cierto?, en su vivencia, y que se comparten algunas características, ¿cierto?, que va a ser importante como docente o como comunidad educativa tenerlas presentes, ¿ya? Algunas de las características cognitivas, específicamente de la función ejecutiva, que es este recurso de cognitivo, ¿cierto?, de habilidades superiores a nivel cognitivo, tiene que ver con el hiperfoco, ¿ya? Nuestros estudiantes van a necesitar, ¿cierto?, focalizarse en las actividades, y sobre todo se van a focalizar cuando estas actividades sean de su interés, ¿ya? Y este hiperfoco no solamente se da en el diagnóstico de autismo, también lo vamos a poder observar en nuestros estudiantes con déficit atencional, y por ahí de repente puede hacer sentido esta frase, ¿cierto?, que se concentra en lo que le conviene, ¿ya? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver que, ¿cierto?, su capacidad a nivel de función ejecutiva está focalizada en los intereses, ¿ya? También se habla del monotropismo, esto tiene que ver con que la persona es capaz de seguir un tema a la vez,
¿ya? Por lo tanto, también debemos respetar esta forma, ¿cierto?, de aprendizaje y este ritmo también de poder ir procesando la información. Se habla que son pensadores visuales por excelencia, por lo tanto, también hay que considerar, ¿cierto?, acompañar todo lo discursivo que pueda aparecer en las clases con imágenes, con pictogramas, ¿cierto?, a amigarnos con la tecnología que nos va a facilitar también el trabajo para entregar información, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. Entender que este estudiante tiene menor tolerancia al disconfort, ¿ya? Y que esto también tiene que ver con que hace un esfuerzo extra para poder, ¿cierto?, funcionar en este ambiente que a nivel social es altamente demandante. Piensen que las personas dentro del espectro tienen dificultades en las habilidades sociales o hay una forma, ¿cierto?, de sociabilizar que es distinta. Por lo tanto, a adaptarse y funcionar, ¿cierto?, en los entornos escolares implica un esfuerzo adicional. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que tener también esa consideración, ya que va a haber la pila social, por decirlo de alguna forma más coloquial, se va a tender a descargar más rápidamente. A nivel comunicativo, ¿cierto? Podemos encontrarnos con estudiantes que tienen una intención comunicativa, que hay ecolalias también que tienen que ver con esta repetición de las palabras, entonación o prosodia, ¿cierto? Inusual, que es distinta muchas veces al país de origen, ¿cierto? Escasa expresión facial, por lo tanto, a lo mejor como docente para mí va a ser difícil descubrir e interpretar si este estudiante en la clase lo está pasando bien o lo está pasando pésimo, y ahí, ¿cierto?, el comunicarnos, el entendernos, el ponernos en los zapatos del otro va a ser fundamental. Y también existe una comprensión literal del lenguaje y esto es independiente del coeficiente intelectual. Por lo tanto, también aquí aprender a comunicarnos de manera práctica va a ser fundamental para entregar, ¿cierto?, los contenidos correctamente. ¿Ya? Y abajo ahí acompaño una imagen donde, ¿cierto?, la persona dice, este regalo me costó un ojo de la cara, y lo que aparece, ¿cierto?, en la mente de neurodivergente sería que la persona va solo con un ojo, en el fondo perdió el otro. Entonces, recuerde que eso es independiente del coeficiente intelectual e independiente de la edad. ¿Ya? Es una característica de este cerebro neurodivergente. También podríamos tener el extremo opuesto de la falta de intención comunicativa, ¿cierto? La instrumentalización también del interlocutor, ausencia o bajo contacto ocular, ausencia del lenguaje oral, pero no de la comunicación, ¿cierto? Y ecolalias, ¿ya? Ecolalias, como decía anteriormente, son estas palabras finales que se repiten, ¿ya? Y ahí está el ejemplo donde alguien le dice al cine esta tarde y la persona repite, ¿cierto? Cine y se queda con eso. Y ahí va a ser fundamental el trabajo, ¿cierto?, en lo que es alternativas de la comunicación, y esto, por supuesto, no los tenemos que hacer solos, ¿cierto? Es importante en el trabajo de estrategia abrirse como comunidad, el trabajo multidisciplinario, ¿cierto? Para esto, en lo que es el apoyo de la comunicación, va a ser fundamental contar con ciertas educadoras diferenciales y con las fonoaudiólogas que muchas veces son parte de los equipos PIE y no siempre son llamadas al trabajo colaborativo. Recordar también que estas personas, ¿cierto?, nuestros estudiantes dentro del espectro autista, tienen características sensoriales particulares, ¿ya? O son parte del diagnóstico, ¿ya? Pero también quiero dejar el mensaje que no solo nuestros estudiantes autistas tienen estas particularidades sensoriales, también las pueden compartir otros estudiantes que tengan otro tipo de diagnóstico, ¿cierto? Como por ejemplo el déficit atencional, personas que tengan trastornos ansiosos, por ejemplo, que hoy también van en aumento. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en trabajar, ¿cierto?, estos ajustes para promover la integración de estos estudiantes, créanme que también estamos apoyando a muchas otras personas que son parte de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces vamos a tener personas, ¿cierto?, que pueden ser hipersensibles a los estímulos, ya que pueden parecer también más tranquilos o retraídos por lo mismo, porque no buscan, ¿cierto?, tienen un poco de aversión a la búsqueda sensorial,
como podríamos encontrarnos la hiposensibilidad, ya esto de que parece muy inatento, está más inquieto, está como todo el tiempo en búsqueda, ¿cierto?, de sensaciones. ¿Ya? Y aquí es fundamental, ¿cierto?, el trabajo con la terapeuta ocupacional, el terapeuta ocupacional que pueda hacer este levantamiento del perfil sensorial, ¿cierto?, para ahí trabajar también todos los apoyos que podamos brindar a nuestros estudiantes. Entender que cuando nosotros observamos una conducta, ¿cierto?, en el aula, estamos mirando, ¿cierto?, solamente esta punta del iceberg que aparece aquí en la fotografía. Ya lo que nosotros vemos son conductas disruptivas, conductas socialmente inadecuadas, pero la invitación es a indagar qué es lo que pasa, ¿cierto?, qué es lo que provoca esta conducta y entender que no todas estas conductas desafiantes, ¿cierto?, responden al diagnóstico. Muchas veces responde a que la persona no está cómoda en el espacio escolar, que está siendo víctima de bullying, que tiene problemas familiares, que hay trastornos del sueño y que, ¿cierto?, está con un cuadro ansioso. ¿Ya? Entonces, el acompañamiento, el poder indagar más allá de lo que vemos, ¿cierto?, va a ser fundamental también en la creación de pautas y de acompañamiento a nuestros estudiantes. Las estrategias de apoyo deben estar dirigidas entonces, ¿cierto?, a los aspectos sensoriales, a anticipar, ¿ya?, apoyos emocionales también, a la organización espacial, ¿cierto?, del contexto escolar, apoyos para la comprensión, es decir, que los espacios escolares sean accesibles cognitivamente, que estos estudiantes al mirar, ¿cierto?, existan imágenes que les vayan diciendo, por ejemplo, qué hacer en el recreo, ¿cierto? Cómo utilizar correctamente el casino del colegio, cómo ir a la biblioteca, ¿cierto? De manera correcta también. Y entrenamientos, ojalá programas de entrenamiento en educación socioemocional, y esto no solamente dirigido, ¿cierto?, a los estudiantes con TEA, nos va a servir para toda la comunidad educativa, ¿cierto? Estos espacios de educación socioemocional y entrenamiento en habilidades sociales. Aquí hay algunas fotografías, ¿cierto?, que van dando ejemplo práctico de lo que les hablaba anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, pasillos que están demarcados, ¿cierto?, que nos ayudan también a orientar y a organizar, ¿cierto?, estos espacios abiertos que están menos controlados y que pueden generar ansiedad. Y piensen que también si vamos haciendo esto podemos prevenir riesgo de accidentes. Los estudiantes, por lo tanto, cuando pensamos, ¿cierto?, en los apoyos para nuestros estudiantes neurodivergentes, toda la comunidad educativa se ve beneficiada. Aquí un aula, ¿cierto?, una sala de clase que está limpia visualmente. Esto también va a ayudar, ¿cierto?, a que los estudiantes se concentren mejor, a que se cansen menos, y esto va para todos de nuevo. Ideas, ¿cierto?, alternativas del uso del patio, que también se convierte en un espacio de alta ansiedad, ¿cierto?, porque es como un espacio libre y recuerden que hay déficit en las habilidades sociales, por lo tanto también dar las alternativas. ¿Qué puedo hacer en el patio? Escucho música, puedo elegir jugar, puedo elegir hacer deporte, o puedo tener un espacio de descanso sensorial, ¿cierto?, que voy a tener habilitado para la hora del recreo. Permitir utilizar ciertos elementos técnicos para ayudar a lo que es la hipersensibilidad auditiva, en el caso que el estudiante lo requiere, y para eso, nuevamente repito, lo que es el perfil sensorial va a ser fundamental, ¿cierto? Elementos técnicos como los cojines sensoriales y estos fidget toys que ayudan también al manejo de la ansiedad, ¿ya? Y para finalizar, reflexiones finales, ¿cierto? Para no quedarnos con las buenas intenciones de una ley de autismo, es súper importante trabajar en los procesos de concientización de nuestra comunidad educativa, ¿ya? Ser consciente que la comunidad está conformada por personas diversas, ¿cierto? Y que cada uno de estos cerebros, ¿cierto?, diversos requieren apoyos, y vamos a tener que aprender a educar para esta diversidad. El trabajo en equipo,
¿cierto? Este no es trabajo que le compete solo a los docentes, este es un trabajo que hacemos todos y todas, ¿ya? También quienes somos apoderados, ¿cierto? También instituciones como nuestra fundación que está, ¿cierto? Comprometida también con la comunidad educativa y tener una mirada positiva de lo que es la inclusión, ¿cierto? Y esto acompañarlo de un discurso, ¿ya? Porque recuerden que estamos avanzando en hacer una comunidad más inclusiva y eso tiene que partir desde la toma de conciencia, ¿cierto? Y la adecuación de nuestro lenguaje, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea, y las preguntas quedan para el final. Muchas gracias, Claudia. Te pasaste por todo ese análisis como práctico, como en la sala de clases podemos intervenir los espacios para que sea también amigable para todos y todas. Yo creo que finalmente, si no es autista, tiene autismo o no, nos sirve para todos y todas esto de los espacios, como y determinar y anticipar a lo que va en las rutinas a todos los niños y niñas. Bueno, para continuar, como les comenté desde un inicio, queremos navegar por todos los ámbitos de la ley de autismo. Y en este espacio, obviamente, no podemos dejar de lado la legislación, el tema más duro y más contractual también de lo que hoy llevamos. Por tanto, en esta oportunidad invitamos a Marcelo Salgado, quien es analista en asuntos públicos y asesor, cientista político y egresado de Derecho. Él es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en normativas vinculadas a la discapacidad e inclusión. Entonces, en esta oportunidad él nos va a hablar de la ley, cuáles son las normas que hay que cumplir, que no, y todo ese tipo de cosas. Así que dejamos el chat abierto para que puedan hacer tanto las preguntas a Cecilia, Claudia o a Marcelo, y las vamos a contestar al finalizar. Marcelo, adelante, todo tuyo el micrófono. ¿Estás por ahí? Hola Hola, Andrea, muchas Marcelo. gracias. Buenas tardes a todos y todas. Eh, Mi nombre es Marcelo Salgado. Tengo el pelo corto, tengo bigote, un poco de barba y tengo tez morena. Ya, a continuación voy a pasar a compartir mi presentación. Bueno, mi presentación es bastante leguleya, bastante normativa. No sé si se ve bien. No sé si me pueden Sí, decir si se ve se ve. bien. Sí, se ve bien. Ok. Va a ser un análisis de la ley 21.545, ¿cierto? Que es la ley que estamos hablando, la llamada ley de autismo, pero tiene como título esta ley es la ley que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de las personas con TEA en el ámbito social, de educación y salud. Vamos a partir por la historia de la ley, ya que cuando uno analiza una ley, uno parte desde el principio, ¿ya? Entonces, esta ley surge de dos boletines, ¿ya? Dos proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso, ¿ya? Es una iniciativa parlamentaria que fusiona dos boletines, dos proyectos. Uno fue el 14.310 y el otro es el 14.549. El primer boletín fue ingresado en junio del año 2021 por diputados, entre otros la diputada Marzán, la diputada Catalina del Real, que todavía son integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en la Cámara de Diputados. Y fue tramitado, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados y el gobierno anterior presentó indicaciones y le puso discusión inmediata, lo que permitió que se tramitara relativamente rápido durante el año 2022 y el gobierno entrante también procedió a ponerle urgencia, digamos, a este proyecto de ley. ¿Ya? Durante la tramitación, es interesante, se recibieron a muchas instituciones en audiencia, comenzando por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿cierto? También el Colegio de Psicopedagogos, distintas organizaciones de la sociedad civil que fueron escuchados en su tramitación y esto finalmente fue despachado al Senado en abril del año 2022, donde fue revisado por unas comisiones unidas de educación y cultura,
la de salud, la de mujer y equidad de género y la de Hacienda, obviamente porque hay un tema presupuestario involucrado. En enero del 2023 se aprueba en general en el Senado y se le da el nombre que actualmente tiene la ley y se devuelve a la Cámara en tercer trámite constitucional, donde se aprueban las modificaciones el 26 de enero y se oficia al Ejecutivo que fue aprobada esta ley y como sabemos fue promulgada y publicado en marzo de este año, ya como ley. ¿Cuáles son los objetivos de la ley 21.545? ¿Ya? Esto está señalado en el artículo 1 de la ley. En primer lugar, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades. Esto en relación con la ley de inclusión, la ley 20.422, ¿cierto? Que viene a ser la bajada legal un poco de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. También el resguardar la inclusión social de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, ¿ya? Utilizando siempre el lenguaje legal, digamos, que está consagrado en la ley. El eliminar cualquier forma de discriminación, el promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de educación, y por eso tiene esta ley, que si bien es una ley marco, establece medidas en estos tres ámbitos, ¿ya? Tanto en ámbito social, ¿cierto? En materia de salud y en educación. También concientizar a la sociedad sobre esta temática, y se señala que esto es sin perjuicio de los demás derechos, beneficios y garantías contemplados en otros cuerpos legales y normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y esto es porque todo en materia de derechos, ¿cierto? Hay un principio como de progresividad, ¿cierto? De crecimiento, de incremento de los derechos, ya no de retroceso. No puede interpretarse en forma, digamos, restrictiva. Luego se establecen los principios que orientan y deben orientar la interpretación de esta ley por los actores involucrados, ¿ya? Y ahí se habla de trato digno y se define legalmente lo que se considera un trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo, ¿ya? Esos son los principios que orientan. Obviamente el trato digno, ¿cierto? Deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, ¿cierto? Las personas con trastorno de espectro autista deberán adoptar un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se le brinden y medidas necesarias para respetar y proteger su vida privada y su honra. Quienes brinden atención al público deberán permitir que estas personas estén acompañadas por un familiar o cuidador a quienes se le deberá otorgar un trato digno y respetuoso. ¿Ya? Así hay una definición de cada uno de estos principios a nivel legal, ¿ya? Y esto siempre, los principios van a guiar al intérprete, van a guiar no solamente al juez si es que hay alguna acción judicial vinculada a esta normativa, sino también al resto de los actores involucrados, tanto en el ámbito de la salud como de la educación. ¿Cuáles son los deberes para el Estado que consagra esta ley? Y esto está definido en los artículos 6 y 7 de la ley, y se señala que la ley 21.545 establece la obligación del Estado de asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con TEA, a través de las acciones que se definen a continuación. Y en este sentido dice, el Estado tiene el deber de impulsar las acciones que sean necesarias para asegurar a las personas autistas su inclusión educativa y social, promoviendo la eliminación paulatina de las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización, desplegando las medidas necesarias para prevenir y sancionar toda forma de discriminación, abuso y violencia. Y ahí vemos claramente que la ley trata del ámbito social en este punto. También señala que es deber del Estado el garantizar un abordaje integral de las personas autistas. El Estado tiene el deber, además de asegurar el acceso a la salud, la detección temprana, la valoración de su prevalencia, fomentar la investigación científica, la concienciación de la sociedad, el despliegue de apoyo a lo largo de la vida y en todos los ámbitos de funcionamiento humano, así como la accesibilidad universal, ¿cierto? Que es otro principio que viene de la Ley de Inclusión, la Ley 20.422 del 2010, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y un par de también, sí, ¿cierto? Digamos, señalando otros derechos vinculados con la integración y la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno autista. ¿Qué
¿En qué innova esta ley? Digamos, en dos ámbitos, ¿cierto? En materia de salud y en materia de educación. Considerando que esto es una ley marco, donde no especifica todas las acciones que, digamos, en materia de política pública acarrean o tienen, digamos, una relación y tienen que hacer como la bajada más práctica, digamos, en la vida diaria de las personas, pero sí señala algunos temas en forma más profunda, digamos, o más desarrollada. En materia de salud, lo explicita en el título tercero de la ley, se consagra en el artículo 9 los derechos de las personas TEA en materia de atención de salud en relación a la ley 20.584 y en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en materia de salud mental de la ley 21.331. En materia de derecho de las personas TEA a una atención pertinente a sus necesidades desde una perspectiva de derechos humanos, ya enfoque de derechos, o sea, sabemos que históricamente a las personas del espectro autista no se les ha respetado sus derechos fundamentales, han habido denuncias, ¿cierto?, de malos tratos, es un tema también que se ha considerado incluso una violación de derechos humanos de tipo estructural, y aquí claramente se explicita que las personas ser tratadas de acuerdo a los tratados internacionales vigentes, incluyendo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. También se señala que en materia de salud se promueve el tamizaje del TEA en materia de salud. El MinSal, ¿cierto?, desarrollará y promoverá el acceso a tamizaje o detección de señales de alerta de TEA dentro de las prestaciones de los niños, niñas y adolescentes, incluido en el plan de salud familiar, o sea, a nivel de salud primaria. En caso de derivación de casos con sospecha TEA por establecimientos educacionales, ¿cierto? Se establece que tiene que haber un protocolo del MinSal con consulta al Ministerio de Educación, ¿cierto? Para aquellos casos en que los establecimientos educacionales sospechen de que el niño, niña, adolescente sea un caso posible de trastorno de espectro autista. El Estado deberá desarrollar además y promover el acceso a un proceso de diagnóstico de TEA que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad y desde una perspectiva interseccional. También se establece la obligación del Estado de promover el acceso a atención en salud específica de acuerdo a las necesidades de manera oportuna, interdisciplinaria y durante todo el curso de la vida, no solamente de los niños, niñas y adolescentes. El personal de salud deberá informar de acuerdo a la persona con TEA, a su cuidador o cuidadora, de su derecho a solicitar voluntariamente la calificación y certificación de la discapacidad, o sea, el tema de informar a la persona qué significa y cuál es el trámite correspondiente para tener su certificado de discapacidad. Y este es un tema voluntario, no puede obligarse a la persona a obtener este certificado. Y luego en materia de educación también hay un título específico en la ley 21.545 que establece cuáles son las obligaciones tanto del Estado como de los establecimientos educacionales en materia de respecto de personas de espectro autista. En el título cuarto, ¿cierto? La ley se refiere a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con TEA en el ámbito educacional. Señala que es deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes y personas adultas con TEA una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según sea su interés superior. ¿Ya? Y obviamente también en relación a tratados internacionales. Esto implica que el Estado resguardará que los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con TEA accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. El Mineduc además desarrollará acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con TEA que faciliten su inclusión y el acompañamiento de la trayectoria educativa. Yo he escuchado que hay un déficit de recursos, hay tema de falta de profesionales, pero bueno, este es un marco, digamos, una ley marco. Hay deficiencias probablemente en la bajada y todavía recién estamos comenzando la implementación de este cuerpo normativo. ¿Ya? Pero ahí por lo menos se plantea, digamos, como política pública que tienen que haber acciones, digamos, destinadas a esto.
Los establecimientos educacionales tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación para las personas con TEA, y garantizarán la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, para la debida protección de la integridad física y psíquica de aquellas personas. Eso como obligación de los establecimientos educacionales. Y respecto de las instituciones de educación superior, que es otra norma que revisé hace poco, señala que las instituciones velarán por la existencia de ambientes inclusivos, lo que incluye realizar los ajustes necesarios para que las personas con TEA cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso en las instituciones de educación superior. ¿Ya? Y ahí yo también creo que hay también un déficit y todavía falta mucho por avanzar, digamos, en esto. Y finalmente, dentro de las disposiciones finales de esta ley, se señala una norma que sí tiene una aplicación como inmediata, práctica, es la reforma al artículo 66, se agrega el artículo 66 quinques que establece el permiso de padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con TEA, quienes estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad, ¿ya? Es decir, hay un permiso, ¿cierto? Se consagra un permiso a nivel del Código del Trabajo, a nivel legal, que obliga a respetar a los empleadores, a respetar este permiso cuando los padres tengan una emergencia respecto de sus hijos que estén en educación parvularia básica o media. ¿Ya? Y en ese caso pueden ausentarse y este tiempo, ¿cierto?, destinado a atender esta emergencia se considerará como trabajado. Y ahí el empleador no puede calificar esta salida como intempestiva ni injustificada, y para ello existe un formulario en la página de la Dirección del Trabajo que puede ser completado y se da, digamos, por informado, digamos, a la Dirección del Trabajo y se puede, digamos, presentar ante el empleador. ¿Ya? Y esas son como las normas principales. Hay otras respecto de acceso también en materia de procedimientos judiciales, creo, más específico, pero yo creo que estos son como las normas que, digamos, nos llaman más la atención a quienes trabajamos desde la inclusión de personas con discapacidad y personas con, digamos, del espectro autista. Cualquier cosa, ahí está mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahí nos quedó mucho más claro como el análisis y la bajada de la ley, porque igual tiene muchas como partes tanto de la educación como de la salud, y ahí tú pudiste hacer la bajada y entendimos un poco mejor cuáles son las exigencias y también los derechos de los niños y niñas autistas para que se puedan regular también finalmente esto. Bueno, como lo prometido es deuda para que ustedes puedan anotar todas las preguntas en el chat, invito a todos los expositores, tanto a Claudia, a quien la acompaña Andrea, Cecilia, perdón, y Marcelo, para que puedan activar sus cámaras y estén con los micrófonos. Y yo voy a comenzar a leer las preguntas que están en el chat. No sé si están ahí veo a Claudia. Falta Cecilia y Andrea. Ahí empiezan a aparecer las preguntas. Cecilia, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a partir con una pregunta hasta que podamos ver a Cecilia. Vamos a partir con una pregunta a Marcelo Salgado, que dice, pero la ley carece en entregar una respuesta concreta en generar competencias a las personas con TEA. Más bien está orientado a un neurotipo en tratar de comprender a personas TEA. Por lo tanto, ¿no se entregan herramientas en desarrollo de competencias TEA? Claro, la ley efectivamente no profundiza digamos, en la entrega de herramientas. Es una ley marco, ¿ya? Entonces, a partir de esta ley marco, pueden haber otras normas, tanto a nivel legal como a nivel reglamentario, que es normalmente
lo que se dicta a nivel de ministerio, reglamentos y guías para los establecimientos educacionales, por ejemplo, o la institución de educación superior, que hagan, digamos, la bajada más práctica y puedan entregar las herramientas y implementar las políticas destinadas a promover la inclusión de las personas de espectro autista. ¿Ya? Pero claro, todavía, y yo he escuchado comentarios respecto, digamos, de la ejecución efectiva a nivel de establecimientos educacionales y hay bastante crítica, ¿no? En los servicios locales hay bastante deficiencia aún, por lo menos. Muchas gracias, Marcelo. Ahora podemos tener en el panel a Cecilia Brainbauer para que nos pueda ahí contestar las preguntas. Cecilia, ¿Sí, me escuchas? sí, te escuchamos. Mira, Cecilia, tengo una pregunta para ti. En particular, la ley no considera un cambio de modelo educativo para estudiantes neurodivergentes, lo que implica que no solo recae en el profesor, sino un modelo que debe integrar el desarrollo de competencias distintas en estudiantes. Como por ejemplo, en estudiantes con autismo se puede desarrollar capacidades de relacionamiento sociales, comunicación, códigos sociales implícitos, etcétera, realizado el contexto. La pregunta es, ¿cree usted que solo la capacitación de profesores es suficiente, sin cambio un modelo educativo diferente que incluye a los neurodivergentes? Lo que pasa es que cómo se baja de la teoría a la práctica. Efectivamente se necesita un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo educativo para todos los niños, incluyendo los niños neurodivergentes. Pero lo que pasa es que yo no he visto cómo se baja a la práctica. O sea, hay muchas escuelas, por ejemplo, que muchos colegios dicen, estamos capacitados en diseño universal para el aprendizaje, pero no se baja a la práctica porque se les enseña a usar, como decía mi querida amiga educadora diferencial Pamela Yáñez, ¿cómo es? Decía, le enseñan la técnica de hacer una clase DUA, pero no hay una planificación a priori de pensar toda la educación con un diseño universal para todos los estudiantes. Entonces está mal entendido, ¿no? Se promueve diseño universal para el aprendizaje, pero no se entiende el diseño universal para el aprendizaje como un marco conceptual, un modelo educativo conceptual. Se lo entiende como una estrategia, como una técnica. Entonces, las capacitaciones, insisto, no son capacitaciones como hacer un diplomado, como hacer una charla. Es crear espacios para tener múltiples conversaciones dentro de los contextos escolares con quienes hacen la educación, que son principalmente las profesoras y los profesores en la sala de clases, que tienen 30, 40 alumnos y que nadie les promueve, ni protege, ni cuida su salud mental, ni les dan tiempo para planificar a priori. Además, negocian sus contratos, ¿no? A fin de año, entonces nunca pueden planificar a priori para el próximo año porque básicamente los profesores nunca van a saber qué alumnos van a tener en su sala de clase el próximo año, porque entonces no hay, de la teoría a la práctica, las leyes están llenas de buenas intenciones, no solamente la ley de autismo, probablemente el decreto 83, ¿no? Y Latinoamérica está lleno de leyes de buenas intenciones que no se bajan a la práctica. Entonces, cuando yo hablo de capacitación, quiero explicar muy bien, no me refiero a hacer capacitación, me refiero a crear espacios para tener múltiples conversaciones con quienes hacen los modelos educativos en los contextos escolares para efectivamente crear cambios en terreno que creen ambientes validantes, que promuevan, protejan y cuiden la salud mental de todos y particularmente las profesoras, que den tiempo a las profesoras y profesores, ¿no? Para tener estos espacios de conversación, ¿no? Y para aprender a sincronizar su comunicación con los estudiantes neurodivergentes y particularmente en este caso los estudiantes autistas, y para poder básicamente con los estudiantes autistas ver cómo diversifican, ¿no? El acceso al aprendizaje, cómo demuestran aprendizaje. O sea, hay un mundo de conversaciones. Entonces, esto no es capacitaciones que tienen un comienzo y un final, son conversaciones permanentes y tienen que empezar ahora.
¿no? Y yo por eso agradecí la invitación en este webinar de Fundación Descúbreme, porque estas son conversaciones muy, muy importantes y muy urgentes. No, los niños no pueden esperar 10 años más. O sea, a mí me invitaron a dar una charla de educación inclusiva hace 9 años atrás, ¿no? De el camino a la inclusión. Y los colegios siguen en el camino a la inclusión, ¿no? Y los niños ya han crecido 9 años después y están con depresión, con ansiedad, ¿no? Con ideación suicida porque llegaron a ser adolescentes. O sea, aquí hay una tremenda responsabilidad de todos, ¿no? Y la ley marco, como dice muy bien Marcelo, es una ley de buenas intenciones, pero no tiene carne, no tiene garras. Muchas gracias, Cecilia. Sí, hay mucho que hacer ahí. Yo creo que ponernos de acuerdo para poder generar un espacio de conversación y poder llegar con esta ley un poco más, una bajada más óptima. Siguiendo con las preguntas, Claudia, comprendo, Miguel te hace esta pregunta, comprendo los conceptos del lenguaje literal, pero como educadores nos exige después de evaluar, preguntar la razón de las respuestas. No sé si solo aplica a niños autistas, pero recuerdo una situación concreta. En una evaluación se pregunta cuál de las siguientes figuras representa una circunferencia. A, pino, B, bicicleta, C, pelota. D, ninguna de las anteriores. La respuesta que realizó fue la respuesta D, pero la correcta era la pelota. Pregunto, la razón de marcar D me señala la pelota no es una representación de una circunferencia, sino de una esfera. Ahí me percaté que el error era la pregunta. Esto ocurrió con un niño autista. El aprendizaje es preguntar la razón de la respuesta porque hay experiencias personales que construyen la realidad. Ahí también, no sé si me escucho, ¿cierto? Dentro de lo que se estaba hablando de la importancia también de ir adecuando, ¿cierto? El contenido, adecuaciones curriculares, por ejemplo, ¿cierto? En este caso donde podamos realizar preguntas más prácticas, más enfocadas, donde el lenguaje, ¿cierto? Sea más concreto y que permita a los estudiantes neurodivergentes dar las respuestas acertadas. Yo creo que va por ahí, en el fondo de pensar, ¿cierto? Procesos evaluativos donde todos podamos responder según nuestras características. Muchas gracias, Claudia. Tengo una pregunta. A mi hijo hace 5 años lo invitaron a retirarse de un colegio privado. Tengo a mis otros hijos ahí. Ahora estoy en un conflicto porque su colegio es hasta octavo. ¿Lo puedo cambiar al colegio de mis otros hijos y lo deberían recibir? María José, quizás esta pregunta la puede responder Marcelo. O sea, bueno, es un tema, hay un tema que se puede recurrir a la superintendencia, hay un vínculo, creo, para hacer como esta denuncia a la superintendencia si es que ella considera que efectivamente hubo una discriminación arbitraria. Porque eso es lo que habría que acreditar, ¿no? Que hubo una discriminación arbitraria y no fue otro tipo de distinción de las permitidas legalmente, ¿no? Entonces ahí sí puede recurrir en ese sentido. Como ahora, bueno, entiendo que no todas las hipótesis están cubiertas, digamos, por la ley, no es tan fácil, digamos. Perfecto, Marcelo. Ahí también respondemos la pregunta de María José, que dónde uno debe recurrir para hacer cumplir la normativa. Otra pregunta a Cecilia. ¿Hay algún modo en el que profesionales y asistentes de la educación accedamos a capacitaciones gratuitas? Yo soy fonoaudióloga escolar y sé que hay cursos en algún centro, pero no tengo acceso, por ejemplo. La idea de que se realice acompañamiento y tutorías me parece maravilloso y sería lo ideal, pero es algo que se puede realizar pensando en si hay recursos estatales para ello. Eh, eh, ojalá, o sea, la ley yo creo que espero, y Marcelo, te devuelvo la pregunta a ti, pero yo me imaginaría que la ley
va a destinar en el presupuesto, y creo que en el Congreso se está discutiendo el presupuesto, ¿no? Para el año 2024 y se tiene que empezar a implementar la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que el Ministerio de Salud, probablemente el Ministerio o sea, parte del presupuesto va a ir a la detección temprana. Entonces, el Ministerio de Educación, ojalá le llegue presupuesto al Ministerio de Educación para ojalá hacer capacitaciones, ¿no? Y esas capacitaciones efectivamente son gratuitas para los profesores de las escuelas públicas, ¿no? Y a mí recientemente me pidieron capacitación para psicólogos de atención primaria a través del Ministerio de Salud y básicamente esos psicólogos no están recibiendo la capacitación porque el Ministerio pone los fondos. Entonces me imagino que el Ministerio de Educación va a poner fondos. Ahora, para quienes no estén trabajando en escuelas públicas, no sé de dónde salen los fondos. Efectivamente, de alguna parte tienen que salir los fondos porque todos trabajan, ¿no? Y esa es una pregunta para todos los colegios privados, ¿no? De cómo hacen las capacitaciones y no sé, cómo ven en su, no sé, modelo de negocios para crear los espacios, porque en vez de andar apagando incendios, ¿no? Y cómo dan prioridad a la salud mental de todo el universo de los estudiantes. Sabemos que hay muchos colegios privados que favorecen al casi 70% de los estudiantes que no son neurodivergentes para que les vaya bien en la prueba, en la PAES, ¿no? Para entrar a la universidad. Pero si están deprimidos, si están con ansiedad, entonces yo creo que una puerta de entrada es efectivamente la salud mental. Y entonces, cómo los colegios invierten en cuidar la salud mental de los profesores, que va a, hay evidencia que se correlaciona. Colegios que tienen profesorado con mejor nivel de salud mental, tienen estudiantes con mejor nivel de salud mental, y si tienen mejor nivel de salud mental, les va a ir mejor en la PAES, ¿no? Entonces, los colegios van a tener que definir cómo invierten, los colegios privados y las escuelas públicas. Espero que el ministerio se ponga. Muchas gracias, Cecilia. Ahí no sé si Marcelo tiene algo que agregar a lo que al comienzo Cecilia te nombró a ti. Sí, bueno, sí, lo que menciona la ley justamente es esta progresividad, ¿no? Como que la progresividad, de acuerdo a la ley de presupuesto, sujeta a toda la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, en definitiva, es un tema de voluntad política, de negociación, como todo, ¿cierto?, de los ministerios sociales con el Ministerio de Hacienda, respecto de, digamos, de la educación pública. Pero claro, son desafíos y yo entiendo lo que plantea también el profesor creo de Temuco, respecto de los malabares que tienen que hacer y los temas presupuestarios, que es algo que los complica, ¿cierto?, en estos procesos de inclusión de personas de espectro autista. Entonces, ¿no? Es un desafío, pero yo creo que la ley igual representa un avance, y espero que no sea solo un saludo a la bandera, efectivamente, y sería importante que hubiera un incremento sustantivo en materia de recursos financieros para la educación. Así es, Marcelo. Ojalá ahí todos te puedan escuchar. Otra pregunta que es para ti, Marcelo, es: ¿los malls, restaurantes, servicios en general deben tener espacios adaptados para TEA? Mientras no exista un reglamento, yo creo que es difícil recurrir, habría que recurrir, no sé, casi prácticamente de protección, pero como es un proceso, digamos, de ajuste y progresivo, digamos, de la implementación de esta ley, pero yo creo que apunta a eso, ¿no? Como en lo social, ¿cierto? A crear estos espacios en todo el espacio público, digamos, para las personas digamos, de espectro autista. Pero sí, o sea, yo creo que se debiera avanzar hacia eso, y yo creo que la ley apunta a eso. Perfecto, sí, ahí como podíamos ver apuntaba a estos tres grandes temas, que era educación, salud y trabajo. Claro, en este caso es lo social. Claro. Lo social, exacto. Bueno, no sé si hay más preguntas en el chat.
pero ya avanzando la hora, yo les quiero agradecer tanto a Cecilia, a Andrea, quien la acompaña, Claudia, Marcelo y a Sebastián, nuestro intérprete, por estar acá, a todas las personas que asistieron también. Les recuerdo que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de Fundación Descúbreme para que ustedes lo puedan revisar. Y por último, solamente les pido que puedan escanear desde sus teléfonos celulares Cecilia. Sí, quería, si me das un minuto para decir una Sí, cosa. Conversábamos aquí y quería agradecerte, Marcelo, que me llamó la atención que yo veo esto como una primera conversación, ¿no? Y lo conversamos cuando estábamos preparando el webinar. Marcelo, no tuvimos mucho tiempo nosotros para conversar, pero vi que tú fuiste cambiando en tu conversación y empezaste a hablar de personas del espectro autista. Y quiero invitar a todos aquí en la comunidad a hacer un esfuerzo por tomarse el tiempo de hablar y decir la palabra autismo y decir personas en el espectro autista y empezar a evitar o darse cuenta cada vez que dicen TEA, que es mucho más rápido, y los chilenos hablamos muy rápido, ¿no? Decir TEA, y la ley está llena de la palabra TEA, pero cada vez que yo escucho y leo TEA, veo una tremenda deshumanización, porque básicamente no se está viendo a la persona, ¿no?, que es autista, al niño, la niña, el adolescente, ¿no? Se está viendo a un trastorno, a un código sanitario casi, porque la ley se llama ley TEA, ¿no? Porque hubo una discusión, la comunidad autista pidió que se llamara ley de autismo, ¿no? Y hubo una discusión y dijeron, por el código sanitario tiene que ser un trastorno, ¿no? Y entonces es básicamente es como el código del FONASA, para que se, ¿no? Pero se deshumaniza. Entonces yo invito, ya, la ley tiene ese nombre, pero invito a todos los que están escuchando y los que están haciendo futuros webinars a hacer un esfuerzo y hablar no en código, no hablar en siglas, ¿no? TEA puede significar muchas cosas, puede significar tiempo, no sé, cualquier cosa, se deshumaniza, ¿no? Y aquí los niños no pueden esperar. O sea, esto de que la ley, la proyección, la gradualidad, los niños y las mamás y los papás que están escuchando están cansados. Cansados porque es tremendamente estresante que sus hijos no tienen acceso a buena educación hoy día. exacto. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que ya con todas las capacitaciones que recibimos el día de hoy, van todos muy concientizados y como en todas las capacitaciones aparecía, lo principal es el lenguaje y la comunicación entre todos los sentidos. Entonces, con estas palabras y todo lo que aprendimos como los conceptos reales que nosotros todos y todas debemos ocupar, nos vamos, yo creo que con eso muy grabado para la casa y para cada uno de ustedes que, como ahí Octavio, que es una persona del chat, el lenguaje construye realidades. Así que nos quedamos también con esa frase y con todo lo que pudimos aprender también, Cecilia, como de los conceptos clave. Nuevamente les agradezco a todos y los dejo también, les comparto para que puedan escanear este código QR. Nosotros felices de poder seguir también haciendo otras instancias de aprendizaje, otros webinars, acompañados también de Cecilia, y para que podamos seguir aprendiendo estos temas de concientización más que una capacitación de la ley de autismo. Acá lo pueden escanear para que puedan hacer como sus evaluaciones y sugerencias para los próximos webinars que tenemos. De todas formas, nosotros vamos a dejar esto en nuestro canal de YouTube y a todas las personas asistentes les vamos a mandar el código QR a sus correos para que también lo puedan hacer desde ahí, si es que les complica un poco más el uso del celular por estar conectados a nuestro webinar. Eso, muchas gracias, que tengan una muy buena noche y espero verlos en otra oportunidad en nuestras capacitaciones. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.